¿Qué es este gran mundo que se llama terapia de reemplazo renal en paciente crítico? Porque es un mundo aparte, uno presenta diálisis, no, diálisis de crónicos, diálisis son pacientes que vienen de su casa, que son ambulatorios. Eso es diálisis. Pero la terapia de reemplazo renal del paciente crítico es un mundo aparte. Acá está. Incluso uno tiene que prepararse para esto. Aparte de lo que son lo que es la formación en diálisis. Ya. Presentación. Bueno, ya. Ya. ¿Se ve o no? Todavía no. Ah, ya. Entonces no estoy compartiendo. No. Ya, entonces no estoy compartiendo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Sí. Bacán. Ya, bacán. Si ven ahí voy a poner el puntero, que después me olvidé de ocuparlo. Ese es nuestro logo de nuestra unidad. Está bonito, lo mandé a hacer a un diseñador gráfico. Qué bonito, ¿no? ¿Les gusta? Todos quieren tener un tipo de diferenciación con el resto. No me salió barato, cobran caro los diseñadores gráficos. Pero bueno, ¿me escuchan o no? ¿Se escucha? Sí se escucha. Ya, se escucha ya. Bueno, esto, saliendo de lo que es la insuficiencia renal aguda, sus causas, su manejo, ya que es un manejo bastante como heterogéneo en general con todo lo demás, lo que es evitar que se produzca una nueva noxa o ¿cómo se llama? Un daño secundario, como el paciente crítico. ¿Ustedes pasaron ya el neurocrítico? ¿O todavía no lo pasan? No, no. No lo pasa, bueno. Pero en general, o ventilación mecánica, al final, ¿qué busca los cuidados de un paciente en esto? Es evitar el daño secundario. Porque el daño primario ya no hay mucho que hacer. Entonces, todos los cuidados en generales es mantener o evitar el daño secundario con eubolemia, normotensión, normoglicemia, normo como todo, ¿ya? Para evitar que se siga prosiguiendo el ciclo nocivo de estos eventos. En la insuficiencia renal aguda también es parecido, ¿ya? Pero ya cuando la insuficiencia se implanta, ¿ya? Y tenemos que de alguna forma a estos pacientes generarles algún soporte, por eso se llama soporte renal, porque tiene un órgano disfuncional, el cual no está cumpliendo su función de eliminar solutos, manejo del ácido base, incluso hasta manejo endocrino, ¿ya? Nosotros, a través de unas máquinas ya de manejo extracorpóreo, tenemos que generarle un tipo de soporte a este paciente, ¿ya? Y lo pasamos así, y lo paso yo así porque en un futuro no muy lejano, y creo que más, se va a ir sumando nuevas UCIs a lo que es la terapia de reemplazo renal en la UCI, y manejado por pacientes, por equipos de enfermería, ¿ya? No especialistas en diálisis, sino especialistas en crítico, ¿ya? Porque las máquinas de terapia de reemplazo renal, sobre todo las continuas, son de muy fácil manejo y están dirigidos para ser ocupadas por enfermeros no formados en diálisis, ¿ya? Porque el generar que que un enfermero de diálisis salga de su evento, de su ambiente y se vaya a implantar a hacer terapia a los pacientes críticos es mucho más complejo. Mucho más fácil es hacer equipos que sean amigables para el enfermero de UCI, ¿ya? Y estas máquinas son muy poco complejas, incluso te limitan que tengas que prestarles atención mucho porque te van avisando cuando van requiriendo que lo vaya a le eche una mirada, que cambiar una bolsa o eliminar el efluente y todo. Siempre es mucho más demandante cuando estas terapias tienen acceso vascular deficiente. Ya, eso es otro atado.
Cuando los procesos vasculares son los malos, la terapia va a ser mala. El éxito o fracaso de la terapia habitualmente siempre va a depender del acceso vascular. ¿Ya? Pero para allá va esto. Habitualmente ya el modelo de terapia de reemplazo renal continua del crítico es manejada por los enfermeros de UCI, ¿ya? Más que por los enfermeros de diálisis. A menos que empiecen a crear unidades como la nuestra, ¿ya? Pero en la sexta región y en la séptima región, si no me equivoco, la terapia de reemplazo renal en el paciente crítico por terapia continua la hacen los enfermeros de UCI. Bueno, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de las terapias, la diferencia enfrentar lo que son las terapias de reemplazo versus las terapias de soporte, los tipos de terapias que existen, ¿ya? Cómo funcionan, qué nos dice la evidencia y los cuidados de enfermería, ¿ya? Y como les digo, si tenemos tiempo, podemos ver un poquito de lo que es el manejo del medio interno, ¿ya? Porque igual nos queda ahora y esperamos hacerla no tan extensa. Bueno, el tratamiento de reemplazo renal es un recurso que se usa con insumos que tienen un costo, que se centra en el paciente que está con una insuficiencia renal aguda severa, que está en el 3 o más, ¿cierto? Que está en estadio crítico 3, ¿ya? Y es un derecho, ¿ya? Tienen que verlo así, que es un deber, es una obligación del sistema sanitario dársela. Si un paciente está con insuficiencia renal, estadio 3, que requiere terapia, es un derecho del paciente y es una obligación nuestra generársela. El sistema sanitario se la tiene que generar. Ya, si no es en su unidad, se trasladará a la unidad que conlleve. Ya, o si no en esa, se irá a otro centro. Pero no por no tenerla, el paciente se queda sin terapia. ¿Ya? Ese es es un delito, ¿ya? Porque vulneramos los derechos de ese paciente. ¿Ya? Por eso es imperativo que el sistema genere la forma de absorber a estos pacientes y darle tratamiento. Por eso lo puse como importante ahí, porque no es un favor lo que le hacemos a los pacientes darle terapia. Es un derecho que tienen ellos de recibirla. Y una obligación nuestra. Como le digo, la eficacia y la accesibilidad al tratamiento es un derecho del paciente, ¿ya? Y tiene que ser garantizado y protegido por nosotros, por la sociedad, ¿ya? En los pacientes agudos, tanto como los crónicos, ¿ya? Los crónicos son GES, ellos tienen la mayoría son centros privados, pero que son subvencionados por FONASA y les paga FONASA, porque son pacientes públicos, ¿ya? En la gran mayoría, te puedo decir, 95% de los pacientes que están en insuficiencia renal crónica y están en un centro de diálisis son públicos y son pagados por FONASA. Y los pacientes que están hospitalizados también. Sobre todo los crónicos porque están ingresados al GES. Bueno, como les decía, nosotros tenemos unas horas de penumbra, se puede decir, en los cuales tenemos que decidir cuándo ingresamos a un paciente a terapia de reemplazo renal o cuándo podemos y cuándo esperamos. Ya por eso es un riesgo-beneficio, no es gratis. Porque ¿qué nosotros buscamos? Que haya una estabilidad del medio interno. O sea, que el plasma tenga sus componentes como corresponde, que tenga el bulbo lo más fisiológico posible, que tenga todos sus componentes lo más fisiológico posible. En este contexto de un paciente con una falla renal, no se logra porque el órgano que está a cargo de mantener el medio interno líquido de gas es el riñón. El de los gases es el pulmón. El de los líquidos es el riñón, ¿cierto? Y ellos dos trabajan para mantener ese medio interno lo más estable posible. Pero eso genera un riesgo. ¿Cómo cuál es? Que nosotros mismos, con la misma diálisis, sigamos provocando una injuria secundaria. ¿Ya? Que generemos hipotensión, que generemos hemorragia, ya a través de las fístulas, a través de los catéteres, o al usar anticoagulantes durante la terapia, ya que podamos, que generemos infecciones del catéter, bacteremias o endocarditis por los catéteres,
¿ya? Y que los sistemas sean biocompatibles y que no generen una respuesta inflamatoria a la misma terapia. Entonces tenemos un beneficio, que mantener estable el medio interno, y un riesgo que sometemos al paciente al enfrentarlo a esta terapia. Entonces, hay que estar balanceando cuando el riesgo, o sea, cuando el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Y ahí se decide someter a la terapia. O un paciente, sabemos que si esperamos más, no va a haber un retorno, ¿ya? Porque es un paciente que ya tiene falla renal, tiene mucho riesgo, muy añoso, ha pasado por contraste. Y un paciente que sabemos que no va a tener una recuperación muy rápida. Así que también lo metemos a terapia, porque el beneficio va a ser mucho más que el riesgo. Entonces, la indicación y el ingreso a terapia es siempre caso a caso. ¿Cuándo? Como le decía, aún tenemos ese desequilibrio, porque si al paciente podemos esperar y si aún tiene una función renal residual, o sea, todavía tiene un poco de riñón funcionando, que lo pueda mantener y pueda hacernos esperar que pase ese ciclo y empiece a haber recuperación y recupera su función renal sin someterlo a terapia, bienvenido sea, bacán. Pero las condiciones clínicas de un paciente que se encuentra en UCI, sometido a ventilación mecánica, infectado, hipercatabólico, sobrepasan por mucho a veces lo que queda de riñón, ¿ya? Entonces estos pacientes en etapa estable, con esa función renal residual, pueden andar bien. No requieren terapia, mantienen un boom decente, 40, 50, una creatinina 1, 3, orinan, el potasio se mantiene bien. Pero durante están sometidos a estos cuadros inflamatorios sistémicos, están noxados, ¿ya? Y están hipercatabólicos, hiperdinámicos, porque están enfrentándose su cuerpo está defendiendo, se está eh, compensando, ¿cómo combatiendo con la noxa que lo está perjuriando. La función renal residual no va a ser capaz de mantener suficiente el medio interno, ¿ya? Entonces, cuando vemos eso en UCI, lo más probable es que el paciente va a requerir terapia. Ya. Pero si las demandas del paciente no son tan altas, no está tan hipercatabólico y eso, tiene el boom elevado, pero no llega a 100, se mantiene pegado en 50, 60, no tiene un alza así como rápida, porque a veces los pacientes un día, no sé, por tomar un boom el lunes tiene 30, el martes 60, el miércoles 120, ¿ya? O sea, su función renal residual no es capaz de mantener ni un ápice de la demanda que requiere el cuerpo porque está en este estado. Pero cuando el caballero sale de esta función, se estabiliza, sale de la infección, los antibióticos empiezan a hacer efecto, la demanda corporal va a ser menor. Entonces puede que la función residual que le quede sea capaz de mantener al paciente y el paciente recupere función renal y no requiera más diálisis, ¿ya? Pero a veces, como los pacientes de la etapa más incendiada de la reanimación y post-reanimación, es muy difícil que un paciente con una falla renal, aunque le quede un poco de riñón funcionando, sea capaz de mantener suficiente suficiencia para poder cubrir las demandas orgánicas. Entonces, ¿cuándo iniciamos la terapia? En urgencia. Ahí no hay discusión. O sea, en una hipercalemia refractaria, sí. Tenemos que importar porque ya vimos que no hay recuperabilidad, no hay mejor manejo del potasio con las medidas médicas y es muy riesgoso seguir aumentando porque le ha provocado un palo y el paciente se va a morir. La acidosis refractaria también. Pacientes que no son corregidos ni con bicarbonato, ni con otros tratamientos médicos, ya es una condición de urgencia que tiene que ser sometido a terapia para poder controlar esa acidosis, esa acidemia. Y se ve, ¿ya? Pero habitualmente solo los intensivistas solicitan muy poco la evaluación de los nefrólogos en estos casos. ¿Ya? Piensan que van a corregir la acidemia de alguna u otra forma. Y no ven la terapia reemplazo renal como terapéutica en estos casos. Pero de qué sirve, sirve.
como dicen, pero sí que, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. El edema pulmón sin refractario que no responde a diurético, ¿ya? Es una urgencia que tiene que ser conectada rápidamente a una terapia de reemplazo renal. Y los pacientes, por supuesto, con síndrome urémico que tienen un buen elevado y que están con encefalopatía, sangrado o pericarditis o algún otro trastorno secundario a la uremia, que sean de gravedad. Y, como les digo, la penumbra está en la no urgencia, en cuando sabemos que no sabemos si el paciente puede que recupere o si esperamos un poquito más o sabes que mejor sometámonos al tiro porque no está con la falla renal. ¿Ya? Entonces, ese espacio todavía está en Perú, no hay ningún estudio ni revisión que nos haya dado como la respuesta a eso. Por eso siempre se dice que tiene que ser caso a caso, ver costo-beneficio. Y tenemos causas. Los puse en ¿cómo se llama? En esta versión de la década. Agregué esto porque hay muchos centros todavía dentro de la región, sobre todo la sexta región, que no cuentan con terapia, ¿ya? Como Rengo, que la tiene que pagar por fuera, o como San Fernando, que tiene solamente un tipo de terapia, y como una clínica también de la Red Salud. Ya para allá, para la séptima región, para el Maule, no estoy muy claro cómo lo hacen. Sé que tienen terapia continua. Pero hay muchas causas que nos provocan que los pacientes no tengan accesibilidad a la terapia de reemplazo renal, ¿ya? Santa Cruz no tiene nada. El hospital de Santa Cruz no tiene ningún tipo, tiene que derivar todo. Incluso los pacientes hospitalizados, como no tienen ningún centro de diálisis, tienen que ir a los centros de diálisis privados para hacer terapia. O sea, no los críticos tienen que ser derivados a otros centros. Pero los que están en medicina, en medicina los sacan y los llevan a los centros de diálisis privados. Y después los devuelven a hospitalizarse a sus camitas en las cuales estaban. Y eso, a pesar de que, o sea, a mí me remuerde el alma tener que sacar a un paciente de un ambiente protegido, de hospitalización, para llevarlo a una centro de diálisis, se hace. Porque no tienen accesibilidad a esto. ¿Ya? Y hay buenas causas, como le decía, las del sistema sanitario, como en el Hospital de Santa Cruz, que no cuenta con unidades de diálisis, o como Rengo tampoco, que cuenta con unidades de diálisis, pero Rengo paga el servicio. San Fernando tampoco tiene centros de diálisis. ¿Ya? San Fernando lo que tiene que hacer con los pacientes hospitalizados, tienen que ir a su centro de diálisis igual que Santa Cruz, a excepción que los pacientes que están en la OPC son sometidos a terapia continua, ¿ya? Con todos los riesgos y todas las complicaciones que tiene la terapia continua y la poca efectividad que tiene la terapia continua. ¿Ya? Otra causa es que no hay recurso humano capacitado. Ya habitualmente se requiere para hacer diálisis en general, no solo terapia continua, tener personal, nefrólogo, enfermeros certificados o con especialidad en diálisis. ¿Ya? La distancia física, ¿ya? Una, ¿ya? Y obstáculos geográficos. Pueden ser que los pacientes no tengan accesibilidad a eso. Entonces, eso, mira, y eso conlleva también a la indicación. Como en Santa Cruz, digamos, no tienen cómo resolver la terapia de reemplazo renal en los pacientes críticos, ya entonces eso dilata mucho de repente el inicio de la terapia, porque esperan, no, se va a recuperar. En vez de esa zona de penumbra que yo le decía que podía ser precoz o tardío, que uno sabe que caso a caso, tienden a ser más tardíos como no cuentan con el recurso, ¿ya? Siempre esperan hasta el final ver si recupera o no recupera, ¿ya? Siendo que en otro centro que tiene respuesta a esto, no esperan tanto. Ya van en la mitad, dijo, no, sé que este paciente ya no va a recuperar funcionar, conectémoslo a diálisis. Pero los centros que no tienen esto tienden a ser más tardíos en indicar la terapia, ¿ya? Otras causas económicas, obvio, por supuesto. Es caro tener centros de diálisis, es caro de comprar una máquina de una Prisma o una Omni o una Multifiltrate. Estamos hablando en lo que cuesta no sé, una F-150 más o menos, o lo que cuesta una camioneta. Y organizacionales, ¿ya?
como usted, Enrico, me contaba, que hay quinopose como sistemas perversos, unidades móviles, que ocasionalmente prefieren pagar esta prestación de otros entes privados. Las causas internas también, en los cuales los pacientes, las consultas tardías, o sea, que los médicos tratantes manden las interconsultas un poco más tarde. ¿Ya? O esperen, traten de esperar, no, si va a recuperar, va a recuperar, va a recuperar, y el paciente ya cuando ya está con una encefalopatía urémica dice, no, ya, si llamemos al nefrólogo a ver qué dice. ¿Ya? Eso también pasa. La no integración al nefrólogo, al equipo tratante, ya es solamente como interconsultor, que no pasan visitas, solamente vienen cuando llaman y no pasan visitas, o cuando refieren tardíamente a un centro especializado. ¿Ya? Son cosas o son características que nos van a desbalancear esta como pesa, en el cual nos va a llevar mucho más a los riesgos de una tardía inicio de la terapia que un beneficio. ¿Ya? Y esos centros o estas características generan que, que los pacientes reciban muy tarde la terapia. ¿Ya? Y a veces van a requerir terapias mucho más extendidas o terapias mucho más enérgicas para poder tratar de corregir rápidamente una condición que se implantó lentamente y que se pudo haber eh, tratado con anticipación. Bueno, aquí un estudio que hicieron, hay una sociedad latinoamericana de insuficiencia aguda, que se llama la SLA, si no me equivoco, y donde está el doctor Lombardi, Ferreiro, que son uruguayos, que son como, y argentinos, y unos brasileños, que son como que los capos a nivel latinoamericano de la vida personal. Hicieron ¿cómo se llama? Un estudio de los pacientes a los cuales no se le indica terapia, ¿ya? O no se le realiza la terapia a pesar de que haber sido indicada. Por todas estas razones que vimos anteriormente, ¿ya? Y ellos encontraron que los pacientes con terapia que se le indicaron, ya de los pacientes que están, de estos virus se hizo este estudio en 15 países en 41 ciudades, con una cantidad de pacientes, 905 pacientes que ingresaron a este estudio, ¿ya? Y desglosaron de por qué a los pacientes que tuvieron indicación no se le realizaron, ¿ya? De ahí pues, incluso muestran los pacientes que se le realizaron con el que tuvieron indicación, los que se les realizó y los que se le indicó y no se le realizó. ¿Ya? La gran mayoría porque fallecieron antes de que se conectaban a algún tipo de terapia. ¿Ya? Otro porque el tratante desestimó la indicación. O sea, el nefrólogo eh, eh, indicó terapia, pero ¿cómo se llama? El intensivista o el tratante, internista, no sé, dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Y no lo vamos a conectar. Y pasa mucho, pasa mucho. Yo me imagino que ustedes deben haber sido testigos de varios casos. Y otras causas que también fueron cultura religiosa de las mismas personas, o un bajo porcentaje que fueron los que tenían indicación de terapia, pero no tenían cómo dársela, porque no tenían recursos, no tenían enfermeros, no tenían las máquinas, cosas así. No es un porcentaje menor, ¿ya? No es algo que uno pueda eh, pasar así. Hay evidencia que gran cantidad de pacientes que tienen terapia indicada no se les realiza por algún tipo de emoción, por los motivos que vimos anteriormente. Por eso que les digo cómo aparece la oportunidad. ¿Cuándo indicamos terapia? ¿Ya? Está esta nube que les decía delante, que es de la incertidumbre de cuándo partir, ¿ya? Porque tenemos el deterioro, 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 va aumentando el deterioro y vemos que el paciente, no sabemos si el paciente va a seguir deteriorándose o va a seguir o va a tener una recuperación real, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente lo conectamos aquí y el paciente de repente iba para acá, fue un riesgo inútil. Lo sometimos a una terapia,
siendo que el paciente iba a recuperar. Pero en este espacio no sabemos. No sabemos para dónde va el paciente. No sabemos si va a recuperar. No sabemos. Hay muchas formas de poder estimar si este paciente ya tiene falla renal previa, es añoso, diabético, hipertenso, todos esos factores de riesgo que vimos delante. Ya, si fue sometido a contrastes, si la patología es que fue paciente quirúrgico, todo eso. Nos dicen más o menos y nos indican para dónde va la micro, ¿ya? Por eso tenemos que definir, ¿ya? Y aquí, cuando los conectamos aquí, vamos a tener claro que va a ser un beneficio. Pero, como les decía, esto es una zona todavía que nos puede decir, no sabemos qué va a pasar con este paciente, si va a ser un beneficio o un riesgo inútil conectarlo a terapia, ¿ya? Y los juicios clínicos colectivos, cuál es el rescate cuando son terapias que por emergencia o urgencia dialítica tienen que conectarse sí o sí. Pero no sabemos si el paciente puede que recuperen o se requiera, pero cuando ya hay un juicio clínico colectivo, o sea, juntamos al nefrólogo, al enfermero, al médico tratante, decimos, ¿sabe qué? El paciente no va a recuperar, se va a beneficiar con la terapia y los riesgos los beneficios van a ser mayores que los riesgos, ¿ya? Porque el deterioro va a seguir. Bueno, esto ya lo vimos, ya solo quiero las definiciones de insuficiencia renal aguda y las clasificaciones que han tenido a través del tiempo, los criterios RIFLE, los CADIGO, los Akin y los CADIGO. Bueno, y en este estudio ya de epidemiología de cómo también de lo mismo, aquí salen los grandes, me están llamando por teléfono, los grandes próceres ya de la terapia reemplazo renal continua y de la paciente crítico, que está Ronco, el Velomo, estos chiquillos, estos lolitos que se juntan ahí a debatir sobre el futuro de la terapia reemplazo renal, ¿ya? Y investigaron como la epidemiología del paciente, ya que está con insuficiencia renal aguda en adultos y en niños, ya, y pudieron ir definiendo los pacientes que se ingresan a la unidad de cuidados intensivos, ya, de cómo se van comportando y cómo van generando la insuficiencia renal aguda. Ya el 53 de los pacientes no presentan admisión falla renal, ¿ya? Y el 42 sí, algún tipo, cuando ingresan a la UCI, cuando han pasado por urgencia. Y de estos del 53, después 40 hacen una falla renal, ¿ya? Y vemos aquí que el 59 tiene una completa recuperación de la función renal, el 13 queda con algún tipo de deterioro, y el 27,2% de los pacientes de este estudio requirieron diálisis de crónico, ¿ya? No tuvieron recuperación renal. Y es un gran porcentaje de pacientes que quedan secuelados, porque son pacientes secueladísimos, que van a estar sometidos a diálisis día por medio en su vida cotidiana, y son 4, 3 horas y media, de los, digamos, los lunes, miércoles y viernes, o de los martes, jueves y sábado, que tienen que ir, interrumpir sus funciones y someterse a diálisis. Habitualmente estos pacientes no pueden trabajar, porque ningún trabajo te van a aguantar, bueno, la mayoría no te aguantan que tengas que ir a las 7 de la mañana, ahora ustedes los conectan como a las 8, 7 y media, 8, y a las 12 salen de diálisis, ¿ya? Los días lunes, miércoles y viernes. Algunos puestos de trabajo sí te los aguantan, pero la mayoría no. Entonces muchas de estas personas no pueden trabajar porque están sometidas a esta terapia de reemplazo renal en paciente crónico. Y no es un porcentaje menor de los pacientes que salen con esa patología. Entonces, ¿qué encontraron estos chiquillos? Que la incidencia de insuficiencia renal aguda llega del 35 al 65%, como lo vimos en delante, shock séptico e hipovolémico son las mayores causas, la mortalidad es alta, ¿ya? Y mayor al 60% cuando existe compromiso hemodinámico. Bueno, dicho eso, lo que yo ya como introducción, pasamos a las diferencias en lo que es terapia de reemplazo renal y terapia de soporte renal. Ya acá se definen según los
los objetivos que uno persigue. En la terapia de reemplazo renal, uno destina a tratar las complicaciones de la insuficiencia renal aguda, que son el aumento de azoados, los síntomas urémicos, ya la hipervolemia, todas las funciones renales, o tratar de corregir las funciones que tiene el riñón. Por eso se llama de reemplazo. Porque el riñón maneja lo que es el medio interno, la acidosis, la alcalosis, maneja los electrolos, ya maneja las cantidades de volumen, a través de otras hormonas, por supuesto, y maneja lo que es la depuración de compuestos vasoados. Eso es lo que hace la terapia de reemplazo renal, destinada a las complicaciones, a evitar las complicaciones producidas por la falla del riñón. Y tenemos la terapia de soporte renal, que son terapias que brindan algunas situaciones especiales que no están asociadas al riñón. Como les decía antes, como que hablábamos sobre la eh, terapias de alto volumen en la sepsis, ¿ya? Porque es un paciente que está con falla catastrófica de la hemodinamia por un CIRS, ¿ya? Tiene una vasoplegia así como haya, está con asociación de vasoactivo y está muy, muy mal. Entonces llega a un punto en los cuales, a pesar de haber hecho todo durante la animación, el paciente sigue deteriorándose igual. Y estos son los cuadros que se le llaman los shock refractarios hiperdinâmicos, en los cuales en algunos centros, ya sobre todo hace unos cuantos años atrás, la terapia de reemplazo renal llamada hemofiltración de alto volumen estaba dentro del algoritmo de la animación del paciente con trastorno hemodinámico secundario de sepsis. ¿Ya? Donde yo estudié, en Marcoleta, estaba. Después de, bueno, estaba el ingreso ingreso a la UCI, manejo con volumen de 35 ml por kilo. Yo me acuerdo del algoritmo, 35 ml por kilo. Después, si no responde, vasoactivo. Si no responde a vasoactivo, bueno, si sepsis, antibióticos, exámenes, cultivos, todo eso. Después, en Nora, si no responde a Nora, seguir con adrenalina, colocar, si llega a tal dosis, tanto ya monitorización de la arteria pulmonar. Si vemos que es hiperdinámico, asociamos vasoactivo, o si es cardiogénico, usar ionotropo. Y después de todo eso, si el paciente ya al final, así como ya como terminando el algoritmo, decía si el paciente ya tanto, si diagnosticaba una sepsis refractaria, una shock séptico refractario hiperdinamico, tenía indicación de una terapia de alto volumen. ¿Ya? Y ahí se le colocaba catéter, se le colocaba una. En ese tiempo se usaba la Diapac, no sé si alguno la conoce, y se hacían terapias de las cuales se enfrentábamos la sangre a grandes cantidades de volumen para hacer una terapia convectiva, ¿ya? Que es una hemofiltración, con el objetivo de poder barrer eh, mediadores inflamatorios, interleuquina, todo lo que es proinflamatorio, ¿ya? Una vez el resultado, ya se había descenso de los vasoactivos, se le daba 4 horas a los pacientes, se hacía si el paciente bajaba tanto porcentaje de vasoactivos, era un paciente respondedor, se aumentaba a 6 hasta 8 horas de terapia. Si el paciente después de 4 horas no tenía ningún tipo de descenso en el consumo de los vasoactivos, se le denominaba un paciente no respondedor, se llamaba a la familia y se le quitaban los soportes. Y el paciente fallecía, se le daban los cuidados de fin de vida. ¿Ya? Pero estaba incluido dentro de los algoritmos de reanimación en sepsis, la terapia de soporte renal llamada hemofiltración de Tauro. También se usa como termorregulación. En el FRIQUE la usan a veces como para provocar en el paciente neurocrítico hipotermia, ¿ya? O en el paciente posparo, hipotermia posparo. También lo ocupaban harto en el FRIQUE, ¿ya? También como terapia para poder sacar sobredosis de drogas, ¿cierto? En litio, me acuerdo cuál más. Hay filtros que son absortivos que absorben tipo de droga. En la radiomilisis, o sea, todos estos ejemplos, no existe aún falla renal. El boom, la queda están normales, ¿ya? El paciente orina y todo eso. Pero son ocupadas
en otras situaciones que no están que ver, bueno, tienen tan poquito relacionadas, pero no, el paciente no está con falla renal. Entonces, como le decía en el ejemplo anterior, también se ocupaba mucho la radiomielisis antes que el paciente haga falla renal o en los pacientes que son sometidos a contrastes y antes que caigan en insuficiencia renal. Chiquillos, ¿tienen alguna consulta, duda sobre esto? ¿La diferencia entre la terapia de reemplazo y la terapia de soporte? Hello, hello. ¿No? Aprovechen de preguntar ahora, chiquillos, las dudas. ¿No hay No se dudas? preocupen, no se preocupen, chiquillos, porque al final después los mismos alumnos me llaman a mi celular y me preguntan cuando se enfrentan a las Exacto. máquinas. Y me llaman harto, así que. Sí, En Linares me acuerdo que cuando tuvieron que implementarla me llamaban harto. Eran sí, exalumnos. Yo, ¿quién estaba sí, en acá. Linares? Era el. ¿Cómo se llamaba el que estaba en Linares? El que Se le, me gu- olvidó, el pero que le, sí, el que le gustaban las montañas. El que. sí. No me recuerdo el nombre, pero sí, sí quién Habían es. dos, porque se juntaban Sí, allá y empezaban a hacer terapia. Me llamaban a cada rato. sí, exactamente. Los chiquillos de Talca también me llaman harto. Ellos parece que en Linares tienen la Diapac. Tienen la Diapac y sí, tienen la Diapac, justamente. Sí. Entonces, no hay preguntas ni dudas, sigamos. No hay dudas por el chat tampoco. Bueno, y como vimos delante, son las indicaciones de terapia de urgencia, ya que fueron definidas en la CADIGO 2012, que esas ya las vimos. Y lo que hace la diálisis, ¿qué es la terapia de diálisis? Bueno, en general hay como un mal concepto de denominarlas como diálisis a todas las terapias, pero diálisis en general se refiere a un solo tipo de procedimiento. Pero comúnmente, cuando hablamos de diálisis, hablamos de todas las terapias, ¿ya? Pero ese nombre en general específicamente se refiere a uno. Y lo que hacemos nosotros con las terapias es a través de un acceso vascular central, ¿ya? Como les decía, que existían ramas venosas, arteriales, pero es un venoso en general, ya que este es yugular anterior. Extraemos sangre del paciente a través de presión negativa por una bomba de sangre. A veces la adicionamos un poquito de anticoagulante, ¿ya? A veces no, dependiendo de la condición del paciente. Lo enfrentamos, esta sangre, a un filtro, que este filtro tiene capilares que son como más chiquitos que un cabello humano. Por donde atravesamos la sangre. Esta sangre que llega al filtro es una sangre que tiene un gran componente eh, hipertónico de ciertos solutos que queremos eliminar. Es hipertónico en urea, hipertónico en potasio, hipertónico en CREA, en BUM, o en el soluto que el cual queremos depurar, ¿cierto? Lo enfrentamos en un capilar que es muy delgadito. Si nosotros en estos filtros que dependen del área, porque los filtros tienen diferentes áreas, tú juntas estos tubitos que son como finitos como un cabello, juntas y los abres y haces como una hoja, tienen un área, y ese área de intercambio. Hay filtros de área de en adultos se usan de 1.0, 1.3 metros cuadrados, ¿ya? Del área de intercambio, hasta filtros de 2.2 metros. En pediátricos son filtros mucho más chiquititos. En adultos son más grandes, ¿ya? Y este área de intercambio los separa una membrana semipermeable, ¿ya? Y que los enfrenta a un líquido de diálisis, que ese líquido de diálisis que es formado por concentrados, que pueden ser ácidos, bicarbonatos, los mezcla la máquina con agua ultra pura, por supuesto, y los enfrenta al filtro, pero por el espacio extracapilar. No tocan directamente la sangre. Hay una membrana semipermeable que separa la sangre de este líquido. Y estas partículas, que son, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Son hipertónicas en la sangre, por difusión simple, pasan al extracapilar, porque el extracapilar, el líquido es hipotónica a ese soluto. Entonces, esa es difusión simple, ¿ya? Y así se
elimina ese soluto de la sangre y retornamos por el conducto venoso a la circulación mayor. ¿Ya? Sangre que tiene menos concentración del soluto que queríamos sacar, en este caso. Eso en general, eso es diálisis, eso es difusión simple. En las terapias continuas, el líquido de diálisis es estéril porque lo ocupamos también para otros métodos físico-químicos de extracción de soluto que se llama convección, que lo vamos a ver un ratito más adelante. Pero eso en general es lo que hacemos con las máquinas de diálisis o las máquinas de terapia renal. Y acá podemos ver en sí cómo es un circuito de diálisis, ¿ya? Aquí este paciente, por lo que veo, tiene un acceso femoral izquierdo, ¿ya? Vienen las líneas arteriales que se llaman, ¿cierto? Porque son centrífugas al corazón, pasan por la bomba de sangre, van al filtro y del filtro salen y empiezan y vuelven a la circulación mayor. Por eso se llama circuito venoso, el que es centrípedo al corazón, ya que sale del filtro y va a la circulación menor, perdón, a la circulación mayor. Esta máquina de diálisis, los líquidos de diálisis al cual enfrentamos la sangre del paciente, está conformado por una base y por un ácido. Y este es una base, un ácido de dextrosa, si no me equivoco. O de algún tipo de azúcar que forma un ácido. La base, que es un bicarbonato, la máquina, según lo que nosotros programamos, hace la mezcla y es la que enfrenta a la sangre. La cantidad de potasio la manejamos a través de potasio externo. Le echamos, depende de la cantidad de potasio que queremos extraer, sacamos potasio, le echamos potasio al ácido. Ve que acá tiene una bolsita, y lo más probable es que el usuario de la enfermedad le echó una bolsita de potasio acá y le subió en un miliequivalente al líquido de diálisis. ¿Ya? Porque, o sea, si el paciente no está muy hipercalémico y queremos mantenerlo normocalémico, tenemos que adicionar. Si queremos bajar, la concentración de potasio en el líquido de diálisis va a ser más baja. Si queremos mantener, la dejamos como isotónica a la sangre. Y si queremos aumentar, hipertónica a la sangre. Y eso se maneja con estas bolsitas que no requiere que sean estéril. Esto no es estéril. El agua que usamos para la diálisis no es estéril. Es agua potable tratada, ¿ya? Que se llama que a través de una máquina, de una planta de agua, que puede ser portátil o puede ser una planta de agua gigante, que trata, le saca la dureza, le saca el cloro y la deja ultra pura. Y esa agua de muy buena calidad, que debiese ser de muy buena calidad, es la que enfrentamos a la sangre, pero no entra en contacto con la sangre, porque no es estéril, ¿ya? Es una agua pura, ultra pura, pero no es estéril. ¿Alguna duda, consulta con eso hasta aquí? ¿De cómo funciona el circuito de diálisis? No, profesor. ¿No? Ya. Listo. Bueno, acá está más cerca la fotito. De cómo se mezcla el ácido y el bicarbonato para que la máquina haga el líquido de diálisis, ¿ya? Está el filtro, la bomba y estos son las jeringas de parina. Y los parámetros que uno programa de la máquina, los tiempos, la cantidad de agua que va a sacar, la mezcla, el bicarbonato, el sodio, todo eso se regula, se programa. Bueno, el filtro, como les iba diciendo, donde ingresa la sangre del circuito arterial, pero es sangre venosa, pero viene del circuito arterial, pasa por estos capilares, ¿ya? Que se llaman los tubos, los intracapilares, por donde se hace la sangre, y las enfrentamos a espacios extracapilar que por donde pasa el líquido de diálisis. El líquido de diálisis pasa por estos espacios y se enfrenta directamente por esta membrana semipermeable. ¿Ya? Y después la sangre sale menos concentrada de estos eh, solutos del filtro. Y el líquido de diálisis que entra, hipotónico, sale un poco más
no sé si saldrá hipertónico, pero saldrá menos, menos hipotónico, sale después de enfrentarse a la sangre de los capilares dentro del filtro. ¿Ya? Y siempre es un flujo contracorriente. ¿Qué hacemos? Eliminamos toxinas urémicas, moléculas pequeñas, nitrógeno, ureico, urea, creatinina, potasio, magnesio. Fósforo, no mucho, tendríamos que hacer otros tipos de cosas para sacar fósforo. Tampoco calcio también, sacamos calcio, por eso tiene que ser, el líquido de diálisis tiene que ser con el calcio que el paciente requiere, para no bajarlo o para subirlo. Y que nos permite, porque también eliminamos hidrogeniones, ¿ya? Y como es una base de líquido de diálisis que tiene bicarbonato, también aportamos bicarbonato a la sangre, ¿ya? Depende, si queremos aportar bicarbonato, le ponemos una concentración de líquido de diálisis alta en bicarbonato. Si queremos mantenerlo, lo mantenemos ISO, o si queremos sacarle bicarbonato, la mantenemos hipo, para que extraiga bicarbonato por difusión simple. Por eso elimina solutos y mantiene el medio interno. El líquido de diálisis, como les decía, que era con bicarbonato, junto a glucosa, más el agua ultra pura. Acá hay un ejemplo de una planta de agua portátil que está conectada la red de agua potable, pasa a través de filtros. Estos filtros la tratan, le sacan los metales, le sacan los solutos, ya a través de varios filtros, le sacan el cloro, ya porque nosotros tenemos el agua potable clorada, y pasan por luz ultravioleta, que baja un poco la carga de bacterias, y la mezcla la lleva a la máquina, que la máquina la mezcla con el bicarbonato, con el ácido, con el potasio, que esto es lo que agregamos: sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, que vienen en el líquido, en la mezcla del líquido, y es la que enfrentamos a la, ¿cómo se llama? A la sangre en el filtro. Bueno, ¿y qué mecanismos usamos para la depuración de partículas? Yo ya le expliqué uno, la difusión simple, que a través por diferencias de concentración, ¿ya? Eliminamos solutos a través de esta membrana semipermeable. Lo que es más fácil de sacar son las moléculas pequeñas que pasan por los poros, porque estos capilares tienen poros, ¿ya? Que nos permiten la extracción de los solutos, o que los solutos pasen. Pero estos poros, ¿ya? O cutoff, que se le llaman, tienen ciertos diámetros. Y dependiendo los diámetros de estos poros, estos filtros son de alta permeabilidad o de baja permeabilidad. Porque tiene que tener poros para que pase agua, ¿cierto? Pero poros microscópicos para que pase el agua. Poros para que pase las moléculas pequeñas: potasio, urea, crea, magnesio. ¿Ya? Pero hay otro tipo de moléculas que también queremos sacar y que no pasan por estos poros porque son moléculas más grandes, como en los casos del fósforo, en el caso de la beta 2 mioglobina, y cuando también queremos cuando hacemos hemofiltraciones de alto volumen, o queremos extraer moléculas como los interleuquina, factores de necrosis tumoral o otros tipos de proinflamatorios, que son mucho más grandes, no pasan por estos poros. Pero existe una técnica que se llama la técnica de convección, ¿ya? En las cuales a través de diferentes de presión se extraen estas moléculas. Y también está la particularidad de las características absortivas del filtro. ¿Qué quiere decir eso? Que las moléculas quedan atrapadas en el filtro, ¿ya? No pasan los poros, pero quedan adosadas a la membrana. Entonces, depuramos a través de difusión, por diferencia de concentración, por convección, por diferencia de presión hidrostática, que ahí se los voy a comentar, y por absorción. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas que queremos, objetivos que queremos, sobre todo los más grandes
y son los mediadores inflamatorios, también quedan pegadas al filtro, ¿ya? Y por eso aparecieron, están como en auge, o estuvieron en auge, no sé cómo ahora estarán, pero estuvieron en auge las terapias absortivas, que no sé si ustedes lo han escuchado, ¿alguno ha escuchado del Cytosorb y del Oxiris? Esas terapias, porque de repente en congresos o no sé, pues en charlas clínicas aparecen estos temas de hoy, ¿no? Si allá usan el Cytosorb o usan el Oxiris. ¿Han escuchado de eso? ¿Del Cytosorb y el Oxiris? Del Citosol, solamente. ¿Alguno lo ha ocupado? No. ¿No? Ya. El Cytosorb es como la más común, la más conocida. Se ocupa poco en Chile, en otros países se ocupa mucho más. Lo que ocupa harto es creo que es la UAP, si no me equivoco, la, la posta central, ocupan Cytosorb. Es caro, es súper caro. Y las clínicas, algunas clínicas ocupan eso. Otras ocupan el Oxiris, que es el filtro absortivo de la Prisma. ¿Ya? Yo he tenido la suerte que me han regalado, porque cuestan como 1 millón y tanto cada filtro. Y lo he ocupado, y por lo menos en los pocos casos que hemos tenido, que hemos hecho terapia absortiva con Oxiris, eh, para mí fue eh, sorprendente la recuperación del ese paciente. Fue espectacular. Tuvo una recuperación está incendiado ese cabrón, tenía 25 años, una sepsis no me acuerdo qué tipo, pero estaba un CIRSI, pero desatado, vaso activo a dosis de caballo, asociado, paciente alma. No tenía falla renal todavía, pero ya había dejado de ir. Y me regalaron unos Oxiris y lo ocupamos y el paciente en menos de 6 horas de terapia ya habíamos suspendido la adrenalina y teníamos el 50% de la dosis de adrenalina. Tuvo una recuperación. Bueno, un caso, ¿cachai? Igual no se puede hacer tendencia por un caso, pero por los otros casos que tuvimos, la recuperación y el uso de drogas vasoactivas disminuyó bastante. No he tenido la suerte de ocupar el Cytosorb, sí el Oxiris, que es como lo mismo, pero de la marca de Gambro. O Baxter en este momento, creo que Prisma de Baxter. eh, ha sido una muy buena experiencia porque vimos los resultados así muy rápido de los pacientes salir de la etapa así, incendio del shock séptico refractario. Y esas son terapias absortivas, son filtros que absorben estas partículas y las dejan en el filtro. Lo malo es que se saturan. La capacidad de absorción no es eterna, no es infinita. Tiene un punto en el cual ya no puede adosar más porque ya se llenó su superficie. Entonces, lo que se recomiendan es que estos filtros en las primeras 6 horas se cambien y después se cambian las otras 12 horas. Entonces, imagínate usar un filtro que cuesta más de 1 millón de pesos 6 horas. Entonces, para la salud pública es un poquito, y para un país del tercer mundo como Chile es un poco caro. Bueno, la difusión ya se la expliqué. Una diferencia de concentración. Los absolutos hiperconcentrados pasan a un espacio hipoconcentrado. Ya, aquí vemos un esquema de un filtro con sus poros, ¿ya? Y la membrana es permeable. Este tipo lo vemos en las terapias de diálisis o la hemodiálisis y la hemodiafiltración. ¿Ya? Vemos esta forma de depurar solutos en la hemodiálisis y en la hemodiafiltración. No se me repitió. Ya. Y esto es un esquema de cómo el líquido de diálisis se enfrenta en contracorriente al flujo de sangre. Porque dentro de los principios de la diálisis, el líquido de diálisis siempre tiene que estar en contracorriente con la sangre. Entonces, porque a veces cuando conectan los filtros a las máquinas se equivocan los chiquillos y dejan los flujos de diálisis de la misma dirección del flujo de sangre. Y ocurre esto, ¿cierto? Cuando van en la misma dirección, el gradiente del líquido dializado, que es hipotónico, ¿cierto? 0% del soluto,
versus el flujo sanguíneo que tiene 100% del soluto, al ir en la misma dirección, a la mitad ya se saturó y mantuvieron isotonía previa, entonces la gradiente deja de existir. Entonces quedó en un 50% y 50%, porque se equipararon ya la mitad, ya se equiparan las concentraciones y deja de extraer el líquido, porque ya dejó de ser hipotónico. Y quedó isotónico al flujo de sangre, ¿ya? Cuando son en la misma dirección. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que se esté dializando, cuando vaya nefroquero, cuando cualquier cosa tenga la oportunidad de ver, y vean que los flujos de sangre y de diálisis están en la misma dirección, tienen que tirar del mecho, de las mechas a ese colega. Aquí, a ver una fotito, ¿qué se ve? Aquí se ve. No se ve aquí. Se ve que aquí está tiene unos clamps, que estos son los clamps para conectar líquido de diálisis. Y tienen colores, ¿ya? Y tienen los mismos colores para saber para qué lado va. Este va para el lado arterial y este lado va para el lado venoso, ¿cierto? Porque el líquido de diálisis entra por aquí y sale por acá, en contracorriente de la sangre, que entra por aquí y sale por acá. Por eso tienen los mismos colores, para que la gente no se confunda. Cuando ustedes vean al revés, el rojo en azul y el azul en el rojo, ahí vayan y tienen las mechas de ese colega y digan, oye, colocaste los circuitos de diálisis al revés. Aquí no se ve tan bien. Porque cuando están en contracorriente, nunca llegan a una gradiente isotónica. ¿Por qué? Porque el líquido de diálisis que entra al filtro siempre va a estar hipotónico en relación al que sale de la sangre, ¿ya? Entonces siempre va a ser un flujo nuevo, a pesar de que la sangre ya vaya con menos gradiente, con menos concentración, porque ya al entrar va saliendo, ¿cierto? Va saliendo, va saliendo, pero siempre va a estar entrando el líquido isotónico, ¿ya? Entonces siempre al final del circuito del filtro, a pesar de que ya la concentración es muy baja, pero siempre va a ser más alta que la del líquido de diálisis. Entonces el flujo de gradiente de concentración va a ser en esa dirección hasta el final de la exposición de la sangre al capilar. O sea, una diálisis hecha así es muy mala o muy poco eficiente, y una diálisis hecha así es muy buena y muy eficiente. Aquí lo más probable es que no les baje mucho el boom y la crea no les baje casi nada. Aquí sí, va a bajar, se va a regularizar el potasio, se va a regularizar el bicarbonato y eso. Y aquí no mucho. Y esta es la parte que hacemos cuando, bueno, esto lo van a ver en las máquinas continuas, aquí en la convección, lo van a ver en la Omni, en la Prisma, en la Diapac o otras tipos que hacen continua. Ya, aunque se puede hacer también en las intermitentes, pero son otros tipos de máquinas que se hace hemofiltración online. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una máquina especial y con líquidos estériles? Porque la convección, para poder sacar partículas del espacio capilar, o sea, por donde va la sangre, que es el espacio intracapilar, hacemos es meter agua o líquido este, estéril, obvio, porque aquí mezclamos los líquidos con la sangre, porque necesitamos aumentar la presión hidrostática a nivel del intracapilar, donde va la sangre, aumentamos, que puede ser con sangre, perdón, con este líquido estéril, y sacamos líquido, hacemos porque como aumenta mucho la presión aquí hidrostática, a pesar de que los poros son pequeños, hacemos pasar agua por presión y los solutos, que son incluso más grandes que los poros, pasan igual, porque pasan con agua, pasan por presión. Entonces, la membrana semipermeable deja pasar solutos más grandes, ya de diámetro más grande, o de peso molecular más grande, a pesar de que son más grandes que los poros, pasan igual, ¿ya?
siempre el tope de esto es el tamaño de la albúmina, los 50 milidalton. Pero los otros restos debiesen pasar. Entonces, por diferencia de presión, sacamos agua y con arrastrar esa agua por diferencia de presión pasan solutos. Y así depuramos esos solutos. El problema que al sacar agua dejamos el intravascular sin líquido, ¿cierto? Porque si sacamos agua, adentro quedan los hematíes, quedan los elementos figurados, quedan las proteínas, pero perdimos agua. Entonces la concentración de aquí aumenta. No sé, si antes de entrar al filtro tú tienes un hematocrito de 30 y haces convección en ese filtro, tú le elevas, como sacas agua y dejas los elementos aquí en el intracapilar, aumentas el hematocrito, puedes aumentarlos a 50, 60, dependiendo de la cantidad de líquido que quieras sacar. Entonces, si tú devuelves este flujo, ¿ya?, al cual le sacaste agua, al paciente lo matas de deshidratación. Porque le sacaste agua a través del filtro. Y una gran cantidad para hacer convección, estamos hablando de, no sé, 2 litros, y 3 litros, 4 litros, 5 litros hora que tú sacas de volumen para sacar solutos. Entonces, imagínate sacarle 2 litros hora a un paciente. En 2 horas ya está muerto ese paciente. Entonces, lo que hace la máquina es le devuelve líquido de sustitución, o este líquido Prismasol, o no sé cómo se llama en la Omni, o Prisol, no me acuerdo cómo así se llama en la vía PAC. Pero es un líquido estéril que está muy isotónico a lo que es el plasma, excepto en el potasio, que tiene diferentes cantidades de potasio. Hay una que viene sin potasio, hay una que viene con 2 de potasio. Habitualmente en el mercado chileno se usa la de 2 de potasio, de 2000 equivalente o 2K. Y esa, la máquina se la devuelve. Entonces tú sacas el volumen, dejas el hematocrito que pasa de 30, pasa a 50, porque sacas volumen, aumenta la concentración de los eritrocitos. Y después la máquina, ¡pum!, le devuelve este líquido de sustitución que es estéril. ¿Ya? Y el hematocrito vuelve a ser el que tenía antes, pero este plasma es menos concentrado en los solutos que querías sacar, que son el potasio, la urea y todo eso, que salen bien con diálisis, pero a veces los pacientes no toleran diálisis y se usan las terapias convectivas. Se supone que la terapia convectiva es mucho más estabilizadora que la diálisis. Chiquillos, ¿quedaron claros cómo es la depuración por convección? No, profe, yo lo siento. Sí, está bien, porque es complejo, si no es Pero no, fácil. me enredé. ¿O lo podría volver a explicar? Porque Sí, no entendí. sí, es complejo. Escucha, me gustaría tener una pizarrita para rayar, me gusta dibujar, pero mira, este es el intracapilar, ¿cierto? Por acá pasa la sangre. A ver, vamos a ver si con un filtro le podemos hacer. Acá, ¿cierto? Es un intracapilar. La sangre pasa por acá, por los capilares. En la diálisis, nosotros por difusión simple, porque el líquido de diálisis está menos concentrado, las partículas pasan solitas las partículas, ¿cierto? Se pasan de aquí para allá por difusión simple y queda la misma cantidad de volumen de plasma en los capilares y sale la misma cantidad. Porque las partículas migran solitas, sin otra ayuda, solamente por concentración, sin gasto de energía, como dirían los químicos. En cambio, la convección usamos gasto de energía. ¿Por qué? Porque aumentamos la presión hidrostática en el lumen capilar. En este lumen, donde está la sangre, por acción mecánica aumentamos la presión aquí y aumentar esa presión hace que salga agua. Aumentamos la presión, ¿cierto? Con esta flechita aumentamos la presión. Ese aumento de presión hace que salga agua, pase agua por la membrana semipermeable, ¿ya? Gran cantidad de agua. Y esa cantidad de agua que sale arrastra solutos, ¿ya? Y arrastra solutos de moléculas grandes, que incluso pasan moléculas que son más grandes que los poros del filtro, atraviesan igual la membrana, porque van acompañadas de agua, ¿cachai? El mundo y la crea, que son moléculas pequeñas, pasan,
premoléculas más grandes como el fósforo, con la la beta-2 mioglobina, que son indicadores de tratamiento de diálisis. Ya se supone que también interleuquina y otros medios de proinflamatorios también debiesen atravesar. In vitro, por eso digo se supone, porque está in vitro. ¿Cachai? Pero así elimina solutos, sacando agua. El problema que si sacamos agua, tenemos que reponerla, porque, como les decía, aquí entra un hematocrito de 30. El hematocrito lo uso como un ejemplo de la cantidad de volumen que hay, porque el hematocrito es el porcentaje de células sanguíneas, o sea, de eritrocitos, en tantos ml de agua, ¿cierto? Entonces, si yo bajo los ml de agua, porque por aquí pasa la sangre, y por convección aprieto, gasto energía, por compresión mecánica, saco agua, los eritrocitos no salen, pero aumenta su concentración porque ahora de aquí sale menos agua, porque salió por acá por presión. Saqué agua y saqué solutos. Entonces, el hematocrito que sale de aquí va a ser mucho más alto, va a ser 50, 60, porque la cantidad de agua que hay es menor, pero la cantidad de eritrocitos es la misma. ¿Me entienden? Porque uso el hematocrito como ejemplo. Sí, ahora entendí. Era el dibujo, como que el dibujo me enredó, pero ahora sí entendí. Este dibujo ya. Entonces, ¿qué hace la máquina? Porque como sacamos entre 2500, 3500, 4000 ml hora para hacer convección, tenemos que reponerla. Entonces, lo que hace la prisma, para los que tienen prisma, lo que hace la diapa, para los amnios, pesca la agüita de las bolsas y la repone para volver a tener la misma volemia con la que entró. Entonces, de aquí el hematocrito venía en 30, quedó en 60, porque le sacamos agua para sacar soluto. Y aquí le reponemos, pum, y quedó nuevamente en 30. Eso la hace, ese ejemplo es muy gráfico de la reposición post-filtro. En la reposición pre-filtro, que le reponen acá, pasa al contrario. Pasa lo mismo acá, pero yo le pongo agua antes de sacarle. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay reposición pre-filtro, porque los que tienen Prisma, Diapac o Omni, saben que pueden elegir reposición pre o reposición post, ¿cierto? Los que la usan, Profesor, ¿sí? ¿y cuál va a ser como el cambio cuando dicen prefiltro 30 y postfiltro 70? Muy bien. ¿Cuál es la Es variación? que cuando se hace eso, hay algunas máquinas que lo permiten, otras máquinas no permiten. O es pre o es post. Y hay otras máquinas que son más antiguas que no te permiten hacer el post, solo es pre. Es que tú repones líquido antes de sacárselo. Entonces, si tú tienes un hematocrito, no sé, 30, ejemplo, vienes, pum, le metes más agua de sustitución, entonces dejas el hematocrito en 20 o en 15, digamos la mitad. Entra en 15 el hematocrito, porque le metes agua al flujo sanguíneo, le metes solución de sustitución. Y por convección, acá se la sacas. Entonces la sangre sale en su hematocrito con cual tenía 30, porque le metes el agua antes. Ese se llama sustitución prefiltro. Tiene ventajas. Diluye la sangre, entonces se coagula menos el filtro, porque viene la sangre más diluida. El problema es que tú al diluir la sangre diluyen también los solutos. Entonces, cuando están más diluidos los solutos, como están menos concentrados, el traspaso es menor, entonces es menos eficiente el traspaso de solutos por convección cuando es prefiltro. Pero diluye la sangre y cuidas el filtro. Al contrario de la dilución, de la sustitución post-filtro, donde viene en 30, la dejas en 60 porque le sacas flujo de acá y después le repones, ese aumento de concentración de acá en el filtro aumenta mucho la concentración de eritrocitos, aumenta los riesgos de coagulación del filtro. Pero la sangre está más concentrada en solutos y salen más solutos. Entonces es mucho más eficiente la extracción de solutos por los medios post-filtro, pero es más riesgosa para la coagulación del filtro. Entonces, ¿qué se hace ahí? Los grandes pensadores, hagamos la mitad y mitad.
dejémosla un porcentaje pre y un porcentaje post. De ahí obtenemos los beneficios de la pre junto con los beneficios de la post, bajando los riesgos de la pre, bajando los riesgos de la distribución post. ¿Me entienden? Sí, profe. Ya. Ay, me llegó a doler la garganta. Por acá tengo un vasito con jugo. Entonces, ese es el método convectivo de depuración de solutos que requiere energía. Y se supone que es la que elimina o la que sirve para eliminar moléculas más grandes y mediadores inflamatorios. Pero para hacer esto se requiere agua estéril o soluciones estériles, que son mucho más caras. Y la absortiva, como les decía, era la cual las partículas quedan adosadas al filtro, ¿ya? De la sangre, las membranas y todo, y quedan adosadas al filtro. Pero eso es, tienen un punto de inflexión cuando ya el filtro se satura, ya no puede absorber más. Y esto ocurre en las terapias, todas las terapias, o sea, todas las terapias tienen terapias absortivas, porque igual partes se quedan en el filtro, pero hay filtros que se construyen con, que son fílicos a ciertas sustancias, ¿ya? Bueno, aquí está como el tamaño de las moléculas, de las moléculas pequeñas como la urea, la crea, el potasio, otros tipos de moléculas que son pequeñas que pasan muy bien con difusión. Ejemplo, hay otras moléculas que son mucho más grandes, que son de moléculas de tamaño mediano, como la beta 2 microvolúmina, que esas se extraen que miden 11.800 Dalton y que son extraídas a través de terapias convectivas. Estas no pasan por terapias difusivas, no son eliminadas, porque son muy grandes para los poros, pero sí salen con terapias convectivas. En cambio, estas son muy buenas en terapias convectivas, se extraen muy bien en terapias convectivas, perdón, en terapias difusivas, pero son malas para salir en terapias convectivas. Entonces, dependiendo del objetivo de lo que queremos extraer, es el objetivo de la terapia que vamos a usar. Moléculas pequeñas hidrosolubles que sacamos en diálisis, la urea, la crea, el ácido úrico, el oxalato. Las moléculas medianas a las cuales podemos sacar con convección, ¿ya? Y las moléculas unidas a proteínas que nos salen. Este es el punto de quiebre, 60 milidaltons. Esto no sale ni con convección ni con dilución. Hasta aquí llega el corte. Hasta a lo que mide una molécula de albúmina, 60 milidaltons. Entonces, factores de necrosis tubular, no sé, pero los objetivos son de repente la interleuquina C, la interleuquina 1, la beta, los factores de complemento, la PTH, la beta 2 microglobulina, son moléculas grandes que salen con terapias convectivas. Bueno, aquí hay un esquema de cómo se supone que uno debiese verse una membrana de un filtro, ¿ya? Que está con las poros pequeños para el paso de agua, ¿ya? Por lo que vemos, los poros grandes para las moléculas pequeñas, ¿ya? Y a través de terapias convectivas y las moléculas que son más grandes, como las de la albúmina, no debiesen pasar por las membranas. Y uno puede adquirir filtros dependiendo de su permeabilidad y del tamaño de los poros y su permeabilidad al agua, ¿cierto? Son las dos como variantes en las cuales uno elige un filtro. Elige el filtro si es que yo quiero un cutoff bajo, de 400, es un filtro que me permite pasar solamente moléculas pequeñas. En cambio, los filtros de cutoff alto o de alta permeabilidad, sobre 800, son los filtros que usamos en las máquinas de terapia continua. La Prisma, la Omni o la Diapa, que son filtros de cutoff alto, porque están hechos para que pasen gran cantidad de agua y moléculas un poco más grandes con métodos convectivos, ¿ya?
En las de diálisis tradicional se usan de cutoff bajo porque el objetivo son las moléculas pequeñas, porque son la urea, la crea, el potasio. Y el coeficiente de ultrafiltración es la cantidad de agua que permite pasar las membranas, ¿ya? Están las de baja permeabilidad, ¿ya? Que son los de CUF de 2 a 2,8 y los mayores a 2, CUF alto. Para hacer terapias convectivas requerimos membranas de alta permeabilidad, CUF mayor a 20, ¿ya? Así que si un día les toca ver qué tipo de diálisis de filtros compran, tienen que fijarse en esto. En las terapias convectivas o de alto volumen o las de continuas usan filtros de alta permeabilidad con CUF mayor a 20 y de alta permeabilidad con 14 mayor a 800. Y aquí, dependiendo de las terapias, vemos cómo son los gradientes de extracción de soluto, ¿ya? Vemos que las terapias, y según la eliminación de los solutos y el tamaño del soluto. En la terapia de hemofiltración, que es el verde, ¿cierto? Vemos que hay un gradiente muy parecido a lo que es el glomérulo nativo. El glomérulo nativo tiene un clearance, ahí casi a 100, y pierde efectividad con moléculas mayor aquí hasta 100.000 de alto, ¿ya? De masa. El clearance de la hemofiltración es muy parecido, que es un método convectivo. Este es la convección. Y pierde efectividad después de los 10.000 de alto. Hasta también corta a la albúmina. Que es la convección. La hemofiltración es terapia convectiva. Que es parecida al riñón. ¿Ya? Y tiene efectividad hasta moléculas más grandes. La diálisis convencional, que está aquí en amarillo, es efectiva, tiene muy buen clearance, ¿ya? Mucho mayor que el clearance del glomérulo nativo a moléculas pequeñas, ¿ya? Y mientras estas van creciendo va perdiendo efectividad y corta aquí. Entonces, para moléculas más grandes, es muy mala, sobre todo el fósforo, que los pacientes hacen hiperfosfatemia, porque es muy mala para eliminar fósforo en la diálisis convencional, a comparación de la terapia convectiva, pero muy eficiente para las moléculas pequeñas. Es más eficiente que el riñón. Y acá muestra la curva de la diálisis de alta eficiencia. La diálisis de alta eficiencia se usa muy poco y se usa en pacientes que están hiperfosfatémicos, que tú lo conectas 6 horas a filtros muy grandes y a flujos de diálisis solo normal, ¿ya? Entonces, y tienen que estar como todos los días. Y eso tiene como una depuración, así, una efectividad tremenda. Pero el problema es que es tan efectiva estas dos que son muy perjudicial para el paciente crítico. Están hechas para el paciente que va de su casa, que se va a dializar de su casa, va en micro y se siente a dializar, después se va a su casa a hacer su pega o a hacer sus cosas. Son pacientes que están en su casa, son pacientes ambulatorios. Pero someter a los pacientes críticos a este tipo de terapia es muy deleterio, inestabiliza mucho a los pacientes. En cambio, la convectiva, como es menos eficiente para moléculas pequeñas, es mucho más tolerable, porque es muy parecida a la que es el glomérulo nativo. ¿Les quedó claro esto? Esto es muy importante que lo recuerden de por qué se hacen las diferencias en los tipos de terapia en la UCI. Estas son terapias que se hacen ambulatorias. Estas son terapias que se hacen en clínico. ¿Por qué es importante el método y la eficiencia de la terapia de reemplazo renal en los pacientes críticos? Porque nos enfrentamos a esto, ¿cierto? Un paciente altamente demandante de terapias de sostén. En este caso, el paciente parece que está hasta con ECMO. A ver, parece que sí. No sé, porque veo una máquina ahí medio rara. Pero es un paciente que está en unas condiciones paupérrimas, se puede decir, desde el punto de vista orgánico funcional. Es un paciente inestable.
son pacientes que se les corta la carga enérgica con la analgesia. Son pacientes que están relajados. Ya son pacientes que están insuficientes de varios órganos, o de uno. ¿Ya? Están sometidos a ventilación mecánica, son pacientes, como digo, de la parte orgánica funcional muy paupérrima. Están con una anoxia que lo está inestabilizando general. Ya requieren soporte ventilatorio, requieren soporte vasoactivo, analgesia, bloqueo. Y ustedes que trabajan en crítico o que trabajamos en crítico nos damos cuenta que son pacientes, un escenario clínico totalmente diferente al paciente que se dializa en la unidad de diálisis tradicional. ¿Ya? Como les decía, son pacientes que van de su casa, toman desayuno, comen mientras se dializan y después se van a hacer su pega. Estos pacientes requieren una terapia similar o requieren o tener los mismos objetivos que esa terapia, pero en un escenario clínico totalmente diferente. Bueno, y son hipercatabólicos, están urémicos, están con edema pulmonar y están con hiperfosfatemia. O sea, es un escenario clínico horroroso para un paciente que requiere terapia de reemplazo renal. Entonces, en este escenario clínico, ¿qué buscamos como efectores de terapia? Cuando yo voy a hacer terapia a un paciente que requiere reemplazo renal en la UCI o una terapia de soporte, yo necesito que el paciente no se inestabilice, porque ya está inestable, o sea que la terapia le genere estabilidad hemodinámica, pero imagínense lo complejo que es generar estabilidad hemodinámica a un paciente que está inestable y tengo que sacarle sangre, y tengo que sacarle flujos de hasta 250 ml minutos de sangre te estoy sacando. Son pacientes que requieren optimizar una sobrecarga crítica porque ya han pasado por etapas de reanimación. A veces los pacientes que hemos recibido han pasado por Santa Cruz, por San Fernando, por Rengo y llegan al Rancagua y en todos los centros le han pasado volumen. Y todos los centros lo tomaron como un paciente hipovolémico. Entonces el paciente viene con una gran carga hídrica y necesitamos optimizar eso, sin estabilizar al paciente hemodinámicamente. Necesitamos generar un control metabólico, ¿ya? Y mantener un balance electrolítico y nutricional, porque como son terapias que están en las cuales son extracorpóreas, el filtro también absorbe y quedan pegaditas proteínas que también las va a requerir el paciente. Entonces, por eso los pacientes que son sometidos a terapia en el paso renal tienen que tener dosis un poco más altas de proteínas. Entonces, al enfrentarnos a este paciente, ¿cierto? Crítico, que tiene indicación de terapia en el paso renal, tenemos que primero ver un acceso vascular, ¿cierto? Hace algunos años atrás hacían terapias arteriovenosas o nos conectábamos a otra terapia, a los SEC, ¿ya? O a los ECMO también nos podemos conectar con las máquinas de diálisis o las continuas, ¿ya? Pero generalmente generamos un acceso vascular central. Tenemos que definir cómo vamos a depurar a este paciente. Si vamos a requerir un difusivo, una terapia difusiva, una terapia convectiva, una terapia absortiva. Pueden ser las tres juntas, pueden ser dos, ¿ya? O puede ser ninguna de las dos, que puede ser solamente una terapia en la cual requeremos sacar agua nomás. Pero tenemos que elegir qué tipo de clearance dependiendo de nuestro objetivo de terapia y evitar los riesgos del paciente, ¿cierto? Si queremos bajar rápidamente el boom y la CREA, el difusivo es lo mejor. Si el paciente está muy inestable hemodinámicamente, el difusivo no es lo mejor, porque hace un cambio osmolar tan rápido que genera inestabilidad. Entonces, en este caso, el convectivo es mejor, pero el convectivo no es tan eficiente para estos casos, ¿ya? Pero lo compensamos con horas, 24 o 48 horas de conexión al paciente. O de repente si requerimos un tratamiento absortivo.
Y el tipo de terapia, vamos a hacer una intermitente, una híbrida o una continua. Frente al escenario clínico que tenemos y los objetivos que queremos con la terapia, hay que definir estas cosas. El acceso, a veces los pacientes, o sobre todo los pacientes COVID, no les poníamos accesos femorales porque terminaban pronados. Entonces, dializar a un pronado por un catéter femoral era imposible. Lo hacíamos, poniéndole colchones, poniéndole almohadas, levantándole la pierna, pero un caos. ¿Ya? Entonces preferimos en los pacientes respiratorios que, como son los COVID, catéteres yugulares. El Clarence y qué tipo de terapia según su duración. Y para elegir la terapia, tenemos, o sea, ¿qué nos da el menú de terapias? Tenemos muchos tipos de terapia. Parece que alguien está retrocediendo o está en la UCI. No, le iba a hacer una pregunta. No, de un vehículo en la calle. Quería preguntarle, profe, Dígame. pero esto es lo que al fin y al cabo uno tiene que saber, pero es indicación médica, ¿o no? O sea, sí, es indicación médica, pero uno en diálisis tiene harto que decir. Ok. Porque es indicación nefrológica, pero Pero, a los que nos manejamos en diálisis y llevamos harto tiempo trabajando en diálisis, a veces los médicos, los nefrólogos pasan visita y te dejan el inicio de la terapia. Parte con esto, pero la segunda, tercera y cuarta sesión la va definiendo uno. Hoy sabéis que el paciente hoy día, porque cuando él lo vio el día 1, tenía estos parámetros. ¿Cachai? Pero de repente el día 2 cambió. O el paciente en la noche cambiaron algunas cosas y no tenía nefrólogo. Entonces tú tienes que tener la capacidad de entender que ahí tienes que hacer un cambio porque ya no es el mismo paciente o no tiene las mismas características que vio el nefrólogo en la mañana o en la tarde. ¿Cachai? Entonces uno comprendiendo el funcionamiento o entendiendo la técnica y la fisicoquímica de esto, sabes qué cambios hay que hacer para mantener el objetivo y no caer en riesgo. Habitualmente en diálisis también pasa lo mismo. Cuando pasa un nefrólogo y le indica inicio de diálisis a un paciente, indica iniciar diálisis, tanto, tanto, tanto. Esa es la primera diálisis, pero la segunda diálisis, la tercera, la cuarta, la quinta, esa la va modificando casi en 100% enfermería. Cuando no tení el apegado al nefrólogo todos los días, porque el nefrólogo no pasa a visitar todos los días a los mismos pacientes. profe, pero si yo, por ejemplo, para ver lo que es Clarence, como usted mencionó, en el difusivo me va a servir para, no sé, como más rápido, entre comillas, con crea agua. Sí. En el conectivo me va a servir, en realidad, no es tan efectivo, pero es más estable, por decirlo así. Es menos inestabilizador. El Eso, paciente lo mantiene más estable. ya. Y el de absorción. El absortivo es cuando queremos hacer terapias que son absortivas, pero la hemodiafiltración y la hemofiltración y la diálisis también tiene particular, o sea, también hace absortivo, pero muy poquito, escaso, casi insignificante, pero también hace absortivos. En cambio, hay filtros como el Cytosol, el Oxiris y los filtros de carbón que existen en el mercado, que son terapias exclusivamente absortivas. Cuando quieres eliminar, digamos, un tipo de intoxicación que no es dializable. El paracetamol, ¿ya? Un ejemplo. O en el caso de usar el Cytosol. Otro ejemplo que son terapias solamente absortivas, no son ni difusivas ni convectivas. Porque en la sangre se pasa por estos filtros de carbono, filtros absortivos, y no se encuentra con otro líquido de otro tipo. Pasa por ahí y las partículas se quedan adosadas al filtro. Pero por estos filtros no pasas líquido de diálisis ni líquido de ¿cómo se llama? De líquido de solución de esta solución de reposición. ¿Me cachai? Son exclusivamente absortivos. Hay terapias que son exclusivamente absortivas. Ok.
Entonces, como te iba diciendo, uno tiene que manejar estas cosas porque a veces los pacientes, nosotros cuando estamos en terapias continuas o en terapia intermitente extendida, el paciente por a veces cognitivo se complica, entonces tenemos que hacer algunos tipos de cambios así instantáneos en la terapia para que esta complicación, o sea, esta caída en la hemodinamia, este aumento en el consumo de vasoactivo o algún tipo de trastorno no se perpetúe y lo podamos corregir con la terapia. O sea, y es fácil, nosotros podemos tener pacientes en hemodiafiltración o en diálisis continua y el paciente empezó a hipotensarse. Termino la etapa difusiva y lo paso a convectiva para evitar que siga hipotensando, ¿ya? Y así uno va variando. O sea, o de repente ya te pueden indicar, sácale 100 ml hora de volumen al paciente. Porque está ya, lo comprobado y todo. Y a la hora el paciente ya está hipotenso. Entonces uno corrige, deja de extraer. Hasta que el paciente se eh, mejore su estabilidad. O de repente fue una indicación que pasó más allá de lo que era tolerable por el paciente. Chicos, me dan un minuto que tengo 20 llamadas perdidas del mismo número, así que debe ser algo importante. Denme un segundito. Ah, no, parece que era José Antonio Casa, que me estaba llamando para decirme que voy por él. Ya, ¿en qué estábamos? Y la duración, pues dependiendo de la terapia, las intermitentes, las híbridas y las continuas. Y este es como aquí un resumen del abanico de lo que se hace habitualmente en terapia de reemplazo del paciente crítico. Tenemos las intermitentes, que duran menos de 4 horas, tenemos las intermitentes, o la ultrafiltración aislada, en la cual solamente sacamos agua, no dializamos al paciente. ¿Ya? Porque cuando uno dializa a un paciente, extrae volumen y enfrenta la sangre a este líquido de diálisis para extraer soluto, ¿cierto? Pero nosotros podemos apagar eso, decir a la máquina, no pases líquido de diálisis y solo extrae volumen. Y eso se llama la ultrafiltración aislada. Y las híbridas, que están muy en boga y las que estamos haciendo mucho nosotros, es los SLED que se llaman, que son diálisis intermitentes, o sea, se hacen intermitentes, no son continuas, pero son extendidas. Son muy poco eficientes, le bajamos, los filtros son de área pequeña, el líquido de diálisis pasa en una dosis muy baja, hacemos que la misma diálisis sea lo menos eficiente posible, ¿ya? Para que, para que no inestabilice al paciente que ya está inestable. Pero lo compensamos con horas. O sea, en una diálisis intermitente de un paciente estable, en 3 horas, deja un paciente relativamente con unos parámetros como decentes, se podría decir. El SLED, para hacer ese objetivo, se demora 8 o 10 horas de conectado al paciente, ¿ya? Por eso se llama hemodiálisis intermitente lenta y es muy poco eficiente. O sea, los solutos atraviesan la membrana por difusión, pero lentamente. Y eso hace que el paciente no genere una inestabilidad, no genere un cambio osmolar muy brusco, y eso lleva a que no consuma más vasoactivos de lo que ya está consumiendo. Y las terapias continuas, que la hemofiltración, que es la terapia convectiva, la hemodiálisis, que es difusión pero continua, y la mezcla de los dos, que es la hemodiafiltración, que hace convección y diálisis continua. Y obvio que las terapias continuas se ha demostrado que como remueven volumen soluto lentamente y constantemente, y evita cambios en las concentraciones muy rápido, están indicadas para los pacientes muy, muy graves y evita de provocarle más dialitrauma. Pero aparecieron las híbridas y las híbridas tienen las mismas eh, características y tienen los mismos beneficios y la misma mortalidad y la misma manejo hemodinámico que las continuas a una fracción del costo. Como les digo, una terapia continua, uno gasta 1 millón de pesos versus una intermitente de baja eficiencia, un SLED. Aquí está con 2E, pero en realidad es con una E. Y
cuestan 35.000 pesos. Mire, que en esta esquemita, más fácil para que puedan entender lo que estábamos hablando antes, como dice, la ruta del fluido determina qué tipo de terapia, ¿cierto? Cuando tenemos la hemodiálisis, está la sangre, el fluido de diálisis pasa contracorriente y se lleva a los solutos. En la hemofiltración, pasa la sangre, entra el líquido de sustitución, que puede ser antes del filtro o fuera del filtro, y por convección sacamos volúmenes que saca solutos. Y la hemodiafiltración es la mezcla de ambas. Tenemos la solución de sustitución, que puede ser pre o post, que saca solutos, y más el líquido de diálisis que extrae solutos. Entonces extrae solutos por convección y por difusión. Entonces, por eso se usa harto la hemodiafiltración, porque tiene muchos más beneficios y menos riesgos en el paciente inestable. Y saca ambas moléculas de diferente tamaño. Bueno, acá también es un esquema de los tipos de terapia según su flujo. Está la ultrafiltración aislada, porque no hay líquido de diálisis, solamente hay sangre. La hemofiltración, porque tú repones líquido de sangre y sacas. La hemodiálisis, entra y sale líquido de diálisis, entra solamente y la sangre. La hemodiafiltración, tenemos líquido de diálisis, sangre y reposición. Estas son las terapias de plasmaféresis, ¿ya? O las terapias absortivas. Ven que las terapias absortivas, con un filtro absorbente de carbón que se adosa a la máquina, entra y sale la sangre, pero no hay otro líquido entre medio. Entonces los solutos quedan pegados al filtro. Y la hemofiltración de alto volumen, high fluid, también lo mismo que esta, pero en vez de usar volúmenes de 25, 25 ml por kilo, usa volúmenes de 80 hasta 120 ml por kilo de volumen. Bueno, la diálisis, ¿qué se requiere para hacer diálisis? En este caso de la intermitente o extendida, usamos un clearance, que es difusivo. Los solutos y agua los sacamos a través de una membrana semipermeable. Dura menos de 12 horas, puede durar de 4, 6, 8, 10, según la terapia. Menos de 4, una intermitente tradicional, convencional. Más de 4, 6, 8 es ya una extendida, y ya 8, 10 es una SLED. Y el problema de esto, que requiere enfermeras formadas en diálisis. El manejo de esta máquina es exclusivo de personal formado en diálisis, ¿ya? Requiere una planta de agua portátil o una planta de agua que mande agua hacia los monitores. Nosotros usamos estas, que son plantas de agua portátiles, y la máquina de diálisis. La ultrafiltración lenta aislada, o la ultrafiltración aislada, es lo mismo, pero no requiere líquido. Como no requiere líquido de diálisis, no se requiere esta maquinita. Con solo esta es suficiente, porque no ocupamos líquido de diálisis que sea preparado acá y aquí. Solamente necesitamos que la máquina, hacer pasar la máquina por el filtro, y que la máquina extraiga el líquido del filtro. Se utilizan filtros de pequeña superficie, hay riesgo de hipovolemia, obvio, porque sacamos volumen. Necesitamos como controlar lo que estamos sacando. La máquina misma te va diciendo cuánto está sacando. Es de fácil implementación, pero también, como es una máquina de diálisis, requiere enfermeros que sean formados en diálisis, con especialidad en diálisis. La SLED, la que le iba diciendo, que es una híbrida de menor a 6 horas, requiere una WTU, una planta. Son los flujos que se manejan, flujos bajos de diálisis y de QB, es la bomba de sangre. QD es la bomba el flujo del líquido de diálisis. Flujo de sangre maneja de 100 a 200 ml minuto. En los convencionales usa de 300 a 400. Y del flujo de líquido de diálisis también es pequeño, de 100 a 300. En las de diálisis tradicional son de 500 a 800. Buena tolerancia clínica, control de volumen insolutos. Es una terapia que ha demostrado que es barata, es eficiente y logra los objetivos que uno busca en los pacientes críticos. La hemofiltración, que era el mecanismo convectivo, acá mostramos como en una diapac, maneja la estabilidad de los pacientes de mucho mejor forma, ¿ya?
requiere, ese es el problema, que requiere fluido de reposición estéril, que son estas bolsitas. Y estas bolsitas cada una cuestan 30.000 pesos. Imagínense una terapia de tantas horas, 30.000 pesos a una terapia de alto volumen, que son, no sé, 5.000 horas, gasta 30.000 pesos hora esa máquina. Ya puede hacer una infiltración convencional, como le digo, a dosis convencionales de 25 a 35 ml por kilo. De dosis de alto volumen son de sobre 45, 50, 80, y hay las de muy alto volumen, que se las usan en sepsis, en reanimación ya de pacientes que están en una etapa refractaria del shock y no salen con nada, son de 80 hasta 120 ml por kilo de dosis que se usa de líquido. Y aquí hay variantes, ya en pulsos o en hemofiltración. Es de 25 a 45, pero los de muy alto volumen son de los que piden habitualmente en la UCI, son de 80 a 120 ml por kilo, que es una cantidad estratosférica de volumen. Y sobre todo, y como es por kilo, a veces con pacientes muy gorditos, la máquina no es capaz de lograr la dosis, porque tiene un límite. Hay que tener esta imagen, podemos ver que está la diapa que está conectada al ECMO. No está conectada al paciente. El ECMO, como tiene flujos y calibres súper altos de sangre, es fácil conectarla ahí. Entonces, filtra la sangre que sale del ECMO. Y la hemodiafiltración es la que hace la Prima, la Omni, la Dialog, son mezcla la convección con la difusión, es mucho más estable, utiliza el fluido de reposición estériles, ¿ya? Que son caros, permite hacer continua, intermitente, pero de muy baja eficiencia. Entonces, hacer intermitentes con esta es muy caro y muy poco eficiente. Ya utiliza bolsas de soluciones estériles. Y esta lo que bueno que permite la hemodiafiltración en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que con la máquina, esta máquina produce esta agua, del agua potable. La pasa a través de filtro, la ultra purifica y convierte el agua potable en agua ultra pura, o no estéril, pero muy ultra pura, que está casi sin nada, y la usa como convección. Entonces lo que hace esta máquina, a diferencia que esta, convierte el agua potable en líquido de sustitución. Entonces eso ahorra una cantidad enorme de plata. Entonces por eso las clínicas prefieren esta. ¿Ya? El problema es que requiere enfermeras de diálisis. Esta, como mucho más práctica y mucho más acorde, puede ser utilizada con enfermeros sin experiencia en diálisis y de UCI. Los sistemas absortivos, como le decía el CitoSor, o el Osiris. Eliminación de endotoxina de grado de recomendación A tiene igual recomendaciones igual bajitas. ¿Ya? No ha sido tan la panacea, así como demostrar que son lo mejor que hay, pero yo por lo menos mi experiencia que he visto han dado resultados. Bueno, y en ECMO, en las UCI, no sé, usted me imagino que después que les toque alguna vez conectar pacientes en ECMO, uno los puede colocar, ya no requiere un acceso vascular, uno los instala al revés, sí, porque la línea arterial la conecta a la salida venosa de la bomba magnética y la salida venosa la conecta a la entrada. Entonces usa la misma bomba magnética del ECMO para el circuito. ¿Ya? Pero se puede conectar. Y por lo menos cuando yo estuve allá en Marcoleta, hicimos harta terapia en ECMO. Bueno, para ir cerrando, yo creo que ¿por qué van a ver ustedes que en UPC piden tanta terapia de soporte renal, sobre todo en los de volúmenes más altos? Porque in vitro se ha demostrado, in vitro, porque en pacientes no se ha demostrado mucho,
que las terapias de alto volumen eliminan proinflamatorios, ya la interleuquina, la aflatoxina y todo. Pero también se ha demostrado que elimina antiinflamatorios, porque nosotros tenemos proinflamatorios endógenos y antiinflamatorios endógenos. Entonces, cuando hacemos terapia de alto volumen, eliminamos las cosas malas, pero también eliminamos las cosas buenas. ¿Qué más eliminamos? Antibióticos. Entonces, las terapias de alto volumen son eliminan mucho antibiótico de los pacientes sépticos. Entonces, eliminamos antiinflamatorios, eliminamos antibióticos. Entonces, la terapia no discrimina entre las cosas buenas y las cosas malas. Elimina todo. ¿Ya? Entonces, por eso también viene en retroceso. Pero algunos centros todavía la ocupan. Entonces digo que es mucho más indicada por los intensivistas que por los nefrólogos. Los nefrólogos ya no indican esto. Ellos más o menos cachan que ya no son muy efectivas. Pero los intensivistas siguen indicándola porque a veces se quedan sin herramientas para seguir tratando al paciente porque ya hicieron todo y no consiguieron los objetivos. Entonces recurramos a la terapia continua. Pero mira, en este ensayo del 2017, si no me equivoco, del grupo renal, ya, que donde asocia la dosis y la mortalidad. Porque uno dice, ya, entre más dosis mejor. O sea, cuando uno habla de dosis, habla de los ml kilo de líquido de diálisis o líquido de sustitución que usa en el tratamiento, ¿cierto? Uno cuando le indican, los que han manejado la prima o los que han manejado terapia de reemplazo renal continua, le indican un flujo de líquido de diálisis o líquido de sustitución. Ya dice la sustitución, pásala a tantos ml por kilo o a tanto ml hora. ¿Ya? Depende del nefrólogo. Te pueden indicar en ml hora como líquido difluente, líquido de sustitución, tiene varios nombres, pero te indican un flujo. Y los diferentes estudios que se han hecho han demostrado que la mortalidad ¿ya? No está asociada al flujo excesivo. Uno pensaría ya, si está más grave, le vamos a dar más flujo de volumen, ¿ya? Entre, no sé, 40 ml por kilo, 50 ml por kilo, para hacerlo más efectivo, ¿ya? Pero estudios han demostrado que no es más efectivo y no cambia la mortalidad. El estudio de Ronco y Belomo, que más o menos definieron cuánto es el flujo que se tiene que ocupar, ellos encontraron que entre 20 y 30 ml por kilo era la dosis efectiva, una dosis renal, que se le dice habitualmente. Que con entre 20 a 30 ml por kilo de peso, de líquido de diálisis o líquido de sustitución, o la mezcla de esos dos, era suficiente y mantenía y lograba depurar y mantenía daba los objetivos que se requerían. ¿Ya? Que una dosis bastante sensata. Pero, y lo contrarrestaron con dosis más alta y más baja que eso. Y encontraron que a más alta no disminuía la mortalidad, aumentaba así un poco los efectos deleterios o los efectos adversos, pero no bajaba la mortalidad, ni el paciente estaba mejor, ni se recuperaba más rápido, nada. No encontraron nada. Solamente vieron que aumentaban los eventos adversos, ¿no? Y más bajo que eso, demostraron que había una subdiálisis, ¿ya? Que encontraron que los pacientes no depuraban como correspondía. Entonces, por eso es la dosis que se usa, de 20 a 30. Lo que sí, en la práctica clínica, nosotros lo aumentamos a 25 a 35 por los tiempos muertos. ¿Qué llamamos tiempos muertos? Los tiempos de cambio de bolsa, cuando hay que sacarla del efluente y cosas así. Que se paró la máquina porque el catéter está tirando, o movieron al paciente, cosas así. Tiempos muertos son tiempos en los cuales no hay terapia. Cuando se cambian las bolsas o cuando hay algún stop. Entonces, nosotros lo que hacemos la llevamos a 25 a 35. Y para eso, para nosotros esa es nuestra dosis estándar, ¿ya? 25 a 35 ml por kilo de peso. Y con eso andamos bien. A veces los intensivistas dicen, no, ponele 45, 35 o 50, que le dicen que es una dosis séptica, pues supone que a mayor convección va a haber un poquito más de filtración de estos proinflamatorios. Pero como les digo, no está demostrado estadísticamente que eso mejora la mortalidad. Como acá también hicieron otros tipos de pruebas en alto volumen, 35 a 85 por kilo, ml por hora, o de 20 a 36, ¿ya?
y tampoco. Entonces, mortalidad y duración de UCI y estadía hospitalaria no fueron diferentes en este estudio que compararon 35-85 y el de 20 a 36. No hubo ningún cambio, como les decía. ¿Ya? Lo único que apareció es que aumentaron los efectos adversos nomás en volumen alto. Aumentó la hipofosfatemia, hipomagnesemia y la hipotermia. Bueno, en resumen, las continuas están hechas para remover volumen insolutos lento y constante en pacientes altamente críticos. Evita cambios bruscos, ¿ya? Y están específicas en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Ya? Algunas ventajas y desventajas de las terapias, que ya las vimos suficientes, yo creo. Las complicaciones más habituales que aparecemos en los que le iba contando en las de alto y bajo volumen, sobre todo la hipofosfatemia, que es una complicación que está muy asociada al aumento de mortalidad, así que tengan cuidado con los pacientes que quedan hipofosfatémicos porque está asociado, hay una alta asociación de mortalidad e hipofosfatemia. La hipocalemia, también hay arritmias, y también otro es la hipotermia. También se ve mucho la hipotermia en pacientes que están recibiendo tratamientos de alto volumen. Y en este estudio también hicieron la comparación entre el SLED y la terapia continua. Ya revisaron qué encontrábamos y encontraron que concluyeron que era casi igual. ¿Ya? El tiempo de recuperación renal, o sea, la recuperación renal se habla cuando el tiempo que el paciente requiere diálisis y recupera y después deja de requerir diálisis. La estabilidad hemodinámica, el uso de vasoactivos, la hipotensión y la mortalidad no tuvieron significación ya entre lo que es el SLED o la terapia extendida de baja eficiencia con máquinas tradicionales a lo que es la terapia reemplazacional continua. Ya no hubo conclusión, no hubo diferencia ¿ya? En este estudio, en el cual incluyeron 1.500 pacientes. Que fue una revisión. Pero procedimiento de NUCI, alta complejidad, necesitamos equipos de vanguardia. Estas son fotos bien viejitas, así que las saqué de allá de la Católica. Porque eran como bien impactantes. Se requieren enfermeros especialistas. No les voy a hablar de ya por la hora que es sobre lo que son los procesos, ¿ya? Porque ya es tarde. Chiquillos, consulta, dudas. ¿Hasta Chiquillos, aquí? ¿alguna consulta? Opinión para seguir cerrando. Porque ya estamos, son las La 2:00. hora. Sí, porque Sí. tiene clases más ratito. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos, o todo quedó claro? Profe, existe la opción en que nos deje su correo, porque tengo como varias dudas y me da como lata molesta igual el resto, bueno, no era la hora. Uh-huh. ¿O no? Pero dime, se las puedo resolver inmediato, le va a servir a sus compañeros. Espérame, dejé buscarla. Uno era que si bien tenemos terapia como de reemplazo, ¿Sí? las otras la que se ocupa. ¿Soporte? ¿Cómo? ¿La de soporte? Exacto. Son como un caso del episodio, pero no mantenidas, por decirlo así. Es que cuando uno habla de soporte renal, en ese sentido, trata de identificar que ese paciente no está cursando una falla renal. Se le indicó una terapia sin cursar falla renal, por otro motivo, que puede ser la hipotermia, la hipertermia, la intoxicación, que puede ser la radiomielisis, o puede ser la sepsis, como para eliminar citoquina, ¿cachai? Pero ese paciente en ese momento no está cursando una falla renal. Entonces se le indica, no porque está cursando una falla renal, sino porque tiene algo extra o algo, ¿cómo se llama? Fuera de ¿Ah? la falla renal. Por eso se llama soporte. De tu mano. ¿Aló?
Sí, profe, otra duda, ya, con respecto, por ejemplo, a nuestra unidad, cuando está el paciente muy séptico y es muy necesario el tema del antibiótico y está indicado diálisis, nosotros lo hacemos, o término de diálisis, administra las dosis y por lo general, no sé, se carga con banco extra, algo así. Ujú. ¿Qué experiencia tiene usted? La experiencia que tenemos nosotros es en que el paciente que está en continua, tratarlo como riñón normal al paciente. Porque a todos los pacientes renales se les ajusta algún tipo de terapia antibiótica. Se le hace algún tipo de ajuste según el Clarence, ¿cierto? Pero si Ujú. está recibiendo terapia, sobre todo continua, los chiquillos se les toma como riñón normal. No se le hace ese ajuste de ¿cómo se llama? De la dosis del fármaco. En los pacientes que están recibiendo continua. Ok, Y los que están recibiendo intermitente, la intermitente no es tan efectiva para sacar esas cosas. Entonces, pero igual se les refuerza con una dosis extra post-diálisis. O se les da el tratamiento post-diálisis. Pero en las continuas, como es continuo, el paciente va a estar conectado 24, 48, 72 horas, tratarlo como un riñón normal. Darle dosis plena. ya, ok. Y la otra duda que tenía, pucha, me lata, es que yo no tengo mucha experiencia, o sea, no cacho nada, me declaro totalmente ignorante en el tema de la diálisis o reemplazo. Pero si para eso estamos acá. Em, era el tema de las transfusiones, que muchas veces me ha tocado colocar las transfusiones, pero cuando comience la diálisis. Intradiálisis. Intradiálisis, exacto. Ese concepto igual confunde un poco porque en los pacientes crónicos se hace porque los pacientes crónicos son anúricos. Entonces, la sangre, como tiene un hematocrito como un 80%, es un expansor mucho mejor que la albúmina. Porque tiene mucha presión oncótica, porque tiene un hematocrito como del 80, 90%. Entonces, un expansor así como tremendo. En los pacientes anúricos crónicos, se recomienda que sea intradiálisis o cerca de la diálisis para evitar que haya congestión pulmonar. Pero los pacientes que tienen diuresis conservada, a pesar de que tienen falla renal, pero orinan, no es necesario. Ya, ok, eso. Eso era todo, profe. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? Les voy a dejar el mail porque creo que estaba aquí al principio de la diapositiva. Sí, está, profe, disculpe, ahí está. Pero igual nos faltaron un montón de diapos, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pero era más técnico lo otro, más de manejo de los pacientes. Pero por lo menos me quedo conforme con que entienden y comprenden la importancia